Buenas noches, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, volvemos con nuestro webinar de los miércoles. Hoy vamos a tener un webinar que no he anunciado anteriormente, pero bueno, eso no hace ninguna diferencia porque de lo que vamos a hablar hoy es de los recursos de los cuales disponemos para el desarrollo de nuestras inteligencias múltiples. ¿Con qué recursos contamos nosotros para realizar el desarrollo tanto personal como de nuestros socios de aprendizaje de sus inteligencias múltiples? Aprovecho para saludar a Héctor Fuguet, que se conecta, también a Tili de León, que se conecta desde Bogotá, Colombia. Qué gusto que estén con nosotros en estos webinars de los miércoles. Ya estamos por completar la sesión número 100 de esta serie de webinars. Jorge Sajía desde Houston, Texas, mi querido Jorge, quien me acompaña desde hace muchos años, aprendiendo juntos. Bueno, aprovechando que está mi querido Jorge conectado y que él viene del mundo de la ingeniería, también saludos para ti, mi querida Tili. Vamos a conversar cómo estimular la inteligencia matemática, la inteligencia lógico-matemática. Fíjate que hay diversas cosas que tenemos a la mano. Cualquier instrumento de medición, puede ser utilizado para desarrollar la inteligencia matemática, lógico-matemática. Yo recuerdo, ahora que se conectó mi querido Jorge, que nosotros utilizábamos la regla de cálculo. Eso está en desuso en muchas partes, aunque yo he visto a algunas personas, tanto personas jóvenes como personas ya no tan jóvenes, que utilizan la regla de cálculo como una herramienta para desarrollo de su intelecto, de su habilidad. Un saludo también para ti, mi querido Luis Villegas, que creo que se está conectando desde Caracas, Venezuela. Mi compadre Fernando Rivera también se conecta en esta sesión y me da muchísimo gusto. Yamina Arias y Julio César Cuadros, qué bueno que estén observando esta actividad. El uso de cualquier calculadora, desde la más sencilla hasta la más compleja, es un estímulo al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Fíjate que a veces hay docentes que dicen que cuando se utilizan las calculadoras se atrofia la capacidad de utilizar la mente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que hay momentos en los cuales la calculadora es precisa y necesaria. Sí, muchas gracias, mi querido Jorge. Estás en el celular. Bueno, pronto podrás ver el vídeo grabado en mi canal de YouTube. Por cierto, aprovecho para invitarlos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Adrián Cotín. Simplemente youtube.com/Adrián Cotín los lleva a nuestro canal de YouTube y ahí pueden suscribirse. Por cierto que la suscripción es muy importante porque YouTube toma en cuenta no solamente la cantidad de visitas que tiene la transmisión, sino también la cantidad de suscriptores que tiene el canal para mantener la vigencia del mismo en la plataforma principal de YouTube. Por favor, apóyenme suscribiéndose. El uso de relojes de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, tengo un desafío que hago todos los días. Yo publico prácticamente a diario un libro de los que yo he leído de mi biblioteca y lo publico con un reloj bastante antiguo, por cierto, que tengo aquí en la casa, un reloj
de esos de batería. Y he tenido conversaciones muy atractivas con algunos de mis seguidores porque ellos dudan de si el reloj funciona o no funciona. Porque, bueno, ellos dicen, oye, qué bárbaro, tú como que tomas la fotografía a la misma hora. Bueno, yo los desafío a mirar el horario de cada publicación para que vean y jueguen conmigo ese juego que hago con el reloj. Pero eso aprovecho para decirlo que muchas veces nosotros podemos incentivar a nuestros hijos a la lógica y a la matemática a través del uso de instrumentos de medición del tiempo. Por ejemplo, cuando se trabajan con usos horarios diferentes, los jóvenes se impresionan mucho de ver que en una determinada ciudad se cumple un uso horario y en otra se cumple otro completamente opuesto, y que hay que tomar en consideración entonces y calcular la hora de las diferentes ciudades con base en su uso horario. Cosas, por ejemplo, como eh, medidas, todo lo que son las medidas, por ejemplo, cuando se trabaja en la cocina, existen medidas para todo. Y algunas medidas se hacen con el sistema inglés y otras con el sistema métrico. Entonces, ese juego de estar cambiando del sistema métrico decimal al sistema de inglés, pues ayuda muchísimo. También un gran abrazo para ti, mi querido Haroldo Vieira, allá en mi bella Brasilia. Por favor, visiten esa hermosa ciudad de Brasil, que es Brasilia. Siempre tiene tanto que ver su arquitectura y la cantidad de museos, galerías de arte. Es extremadamente hermoso. Por ejemplo, todo lo que sean instrumentos para graduación, para manejar aparatos dentro de la cocina o dentro de un taller, todo lo que tiene que ver con graduar. A nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo cuando nos ponían en el taller mecánico a graduar la fresadora o el torno o cualquier otro de las máquinas herramientas que se utilizan en un taller. Era interesantísimo lo que aprendíamos de los trucos para realizar las mediciones, y claro, eso desarrolla la lógica y también la matemática. Todo lo que son reglas, cualquier tipo de reglas, sobre todo cuando son reglas que se utilizan para medir en diferentes sistemas. También para ti un saludo, mi querido Carlos Leal. Me supongo que ese es mi sobrino desde Maracaibo, o puede ser también mi amigo Carlos Leal, mi compañero del karate. El uso de termómetros, ya dije instrumentos de medición, pero quiero insistir, también el uso de termómetros. Es sorprendente la cantidad de personas que no saben leer las temperaturas de un termómetro, y eso a veces puede ser incluso riesgoso para la salud, el no poder leerlo apropiadamente. Un saludo a mi querida María Alesia Vera, mi querida facilitadora allá en Guatemala, donde pronto estaré con un equipo de facilitadores formándose en esa hermosa ciudad. El realizar medidas de campo, todo lo que tiene que ver con instrumentos de medición de campo, todo lo que tiene que ver con calcular espacio. Mi esposa es una mujer extremadamente hábil en realizar medidas incluso por apreciación visual, y yo no lo soy. Yo tengo que utilizar el instrumento de medición. Viste, mi querido Jorge, pronto no tendremos que colaborar contigo porque tendrás una actividad
atractiva económica que te financie tu viaje a Brasilia. Nunca has necesitado de terceros para realizar ese trabajo. En las computadoras, todo lo que tiene que ver con computadoras y software ayudan con matemáticas. Por ejemplo, existen infinidad de juegos matemáticos en la web, muchos de ellos gratuitos. Todo lo que tiene que ver con programación, por ejemplo, en el caso nuestro de Jorge y mi persona, nosotros empezamos con Fortran 2 y Fortran 4 y diferentes lenguajes como Basic o Pascal, COBOL, y ahora pues en estas épocas más recientes con HTML, con Hypercar, toda esa cantidad de lenguajes. Esos lenguajes ayudan al desarrollo de inteligencia lógico-matemática, y en eso la edad no es una limitante. Nosotros estamos viendo programadores, por ejemplo, yo veo en la escuela donde asistía mi hijo Alexander Daniel, hay programadores que tienen edades tan cortas como 9, 10 años y ya están haciendo programación. Y sorprendente la habilidad que desarrolla. Todo lo que tiene que ver con juegos lógicos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Mensa, muy popular. Algunos son de propietarios y tienen costos, pero otros son accesibles de forma universal. El estudio de la estadística también desarrolla la inteligencia lógico-matemática, todo lo que tiene que ver con estadística. Por cierto, también mi querido Jorge, sí, Carlos Leal también es un jugador de tenis, el hermano de nuestra querida Tamara, sí, es cierto, pero ese no es el que está conectado. Ya estoy casi seguro que era mi sobrino, el sobrino de mi esposa Iris. El desarrollo de programas financieros también desarrolla la inteligencia lógico-matemática. He conversado por cierto, con un extraordinario asesor financiero en la ciudad de Filadelfia, y a mí me sorprende la cantidad de cosas que podemos aprender de un asesor financiero, que no necesariamente se aprende por autoaprendizaje, sino si necesitas guía. Todo lo que tiene que ver con construcción de sitios de internet. Ahora, por ejemplo, que tú puedes construir tus propios sitios de internet de forma prácticamente, si no gratuita, bastante cerca. Ahí hay mucho que nosotros podemos desarrollar de nuestra inteligencia lógico-matemática. Cualquier exploración que realicemos en cuanto a la matemática ayuda al desarrollo. Bueno, en otro momento podemos conversar más sobre el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática y los recursos de los cuales disponemos. También existen juegos, ¿no? No han nombrado los juegos de cartas, por ejemplo, el póker, el juego del dominó, todo lo que tiene que ver con el Lego, por ejemplo, con el uso de microscopios, también tiene que ver con desarrollo de eso. Y claro, los juegos estratégicos como el Pente, el Pentai, el Go, el ajedrez, las damas chinas, las damas, sí, de esas comunes, no me acuerdo cómo se denomina exactamente el juego de damas. Pero ahora nos vamos a ir a la inteligencia verbal lingüística, a ver qué recursos tenemos disponibles. Y claro, ahí dependiendo, si es por ejemplo, para desarrollar la inteligencia verbal lingüística desde la audición, tenemos los audiolibros, por ejemplo, de los cuales hay muchos de ellos que son gratuitos. Por ejemplo, existen lo que se llaman los podcasts, que son gratuitos, y también los
audiolibros que se publican con sitios que son bastante seguros y que publican audiolibros en diferentes idiomas. También todo lo que tiene que ver con discursos grabados. Yo, por ejemplo, me encanta escuchar discursos de índole política antiguos. A mí me encanta escuchar oradores que provienen principalmente de la primera mitad del siglo XX. Uno de los que más me agrada escuchar es Churchill, ¿no? Winston Churchill, el extraordinario político inglés. Es correcto, mi querido Jorge. Nosotros tuvimos a un profesor extraordinario ya en la Universidad del Zulia que se llamaba Guarnieri, que era citado por prácticamente todos los autores de análisis matemático. Un saludo también para ti, mi querida Rebeca de Montes. Mucho cariño para Rebeca allá en Guatemala. Para irnos ahora a la escritura, por ejemplo, el llevar un journal, una agenda, llevar un escrito diario tipo jornal, es una habilidad que te permite el desarrollo de la inteligencia verbal lingüística. Todo lo que tiene que ver con lectura de diarios. Yo, por ejemplo, me encanta leer diarios que están impresos, pero dado su costo, pues exceptuando que consiga ejemplares ya usados, pues evito el gasto, no quiero gastar en eso. Entonces lo que hago es que los leo en su versión electrónica. Entonces leo aproximadamente unos 7, 8 diarios por día. Y claro, tengo el hábito de leer primero los diarios locales más importantes de los Estados Unidos y luego leo diarios españoles, italianos, francés, inglés y claro, de mi país de origen, de Venezuela, que quedan muy pocos disponibles. Bueno, fíjate, estoy muy contento de la cantidad de personas que están conectándose y saludándome. Qué bueno tener tanta gente pendiente de estos webinars. Otro tema que nos ayuda a desarrollar la inteligencia verbal lingüística son los diccionarios. Por ejemplo, en mi caso, yo recibo al día la palabra del día en español y también la palabra del día en inglés, que son envíos gratuitos. En el caso de la palabra del día en inglés, la recibo del Merriam-Webster. El sitio web es mw.com. Tú te suscribes y te envían una palabra diaria bastante sustentada con información hasta histórica y claro, muchísima otra información que tiene que ver con palabras o el uso del lenguaje del inglés. Y el otro sitio se llama La Palabra del Día, palabradeldia.org. Ellos, por ejemplo, nos envían una palabra con toda su historia, su raíz etimológica, y envían una frase en latín. O sea, es bastante entretenido para efectos de estudio. Otra cosa que a mí me incentiva bastante es la búsqueda de las palabras en los diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua está en línea, es rae.es. Con ese diccionario, pues ahí estoy, prácticamente me puedo quedar, tengo que soltarlo porque me entretiene demasiado y empiezo a abusar. También existe el diccionario el Webster está el Merriam-Webster está en online. Entonces la búsqueda de palabras y sinónimos y antónimos
es bien bueno para desarrollar la inteligencia verbal lingüística. A mí me gusta escribir y publico con frecuencia, sobre todo en mis blogs, tanto en adriancotin.com como en adriancotin.blogspot.com. Con esos sitios publico tanto en inglés como en español y publico en mis diversas redes, tanto en Facebook como en Twitter, en Instagram, en Google Más, en LinkedIn. Prácticamente publico a diario en alrededor de 25 redes distintas en inglés y en español. El escribir desarrolla la inteligencia verbal lingüística. En cuanto a lecturas, por ejemplo, enciclopedias, revistas, novelas, poesías, y todo eso no necesitas gastar. Con tener acceso a Internet es más que suficiente. Mi querido José Batista se conecta, creo que desde la ciudad de Miami, mi querido Tan Tan, siempre con mucho cariño. Con eso, pues, completo algunos de los recursos que están disponibles para el desarrollo de la inteligencia verbal lingüística. Y ahora nos vamos a la inteligencia musical, que es otra de mis preferidas. Claro, sin lugar a dudas, el escuchar música variada. Yo, por ejemplo, me encanta atesorar música prácticamente, creo que hoy puedo asegurar que tengo música de todos los países del mundo. Y eso te ayuda. Sí, señor, mi querido Tantan. Por ejemplo, me encanta siempre cuando se conecta Tantan, porque Tantan para mí tiene que ver con música, porque como sus inicios como músico fueron prácticamente en mi edad infanto-juvenil, pues yo disfruté de la música que él y sus amigos creaban con extraordinarios grupos de rock allá en la ciudad de Maracaibo, donde hubo un florecimiento de la música de rock de forma muy especial. Y por cierto que en Miami se reúnen varios de estos músicos y tienen grupos muy encantadores que cultivan pues el recuerdo de la música de rock de nuestros tiempos. Y claro, siguen escuchando música actualizada. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, mi hijo Andrés Miguel colecciona discos de acetato y es extraordinaria la colección que tiene y el encanto que es escucharlo. En mi caso, yo lo que hago es que escucho música muy, muy variada y tengo un repositorio musical bastante numeroso de todos los tiempos, de música grabada incluso en la época de Caruso, por ejemplo. Me encanta escuchar a Caruso en sus áreas de ópera y la música napolitana que él cantaba. Y tengo versiones que están extraídas de discos originales que él grabó. Otra cosa tiene que ver con grabar música. Yo he descuidado eso. Antes me gustaba más. Nunca he publicado música grabada por mí, pero a algunas personas les gusta como yo canto. Y cuando me invitan, voy y la paso muy bien. El cultivar un instrumento musical, yo no lo hice. En mi caso, no me atrajo. El instrumento musical que me gustó cultivar fue mi voz. Pero sí disfruto de grandes amigos y amigas que interpretan instrumentos musicales y siempre me interesó la música orquestal, tanto música sinfónica, música filarmónica y en el caso pues de mis gustos por la música de salsa y la música orquestal tropical, pues tuve la oportunidad de observar algunas de las orquestas más notorias del siglo XX, con mucho gusto.
cuando voy a un concierto, pues disfruto de los instrumentos porque me encanta distinguirlos. Y en estos días, por cierto, mi amigo Carlos Rentel me mostró un instrumento muy antiguo, asiático, que no conocía. Otra cosa tiene que ver con jugar con música, el hacer juegos donde la música esté involucrado. Por ejemplo, el que coloquen una determinada tonada y podamos reconocerla. Eso, por cierto, resulta un juego que para algunos es un desafío en ambientes sociales. A mí me encanta cuando empiezan a jugar con eso porque tengo amigos que tienen un oído extraordinario y reconocen tonos de canciones con solamente las primeras notas. A mí me hace falta un poco más de cultivo en ese sentido, pero hay algunos amigos míos que son desafiantes a la hora de jugar cosas como esas. El utilizar la computadora para crear sonidos también. Por ejemplo, mi hijo Andrés le encanta jugar con los teclados. Yo tengo algunos amigos que son extraordinarios, como Lucas Cartea, por ejemplo, allá en Suecia, que tiene un estilo de música que es bastante poco común. Man of the Box. Por favor, búsquenlo para que lo escuchen. También, por ejemplo, el hijo de mi amigo Ulises Constantin Hadjis, que se llama Ulises Hadjis, es un músico de mi ciudad de Maracaibo que yo escucho. Yo estoy entre su club de admiradores, aun cuando él y yo no nos vemos desde hace muchas décadas, pero yo lo escucho y él publica también música que a mí me encanta. El construir grupos corales, grupos para cantar, no necesariamente tienen que ser corales establecidas. Eso desarrolla la inteligencia musical y de los ritmos. Bueno, ahí están varias de las estrategias para desarrollar la inteligencia musical. A ver, estoy recibiendo una pregunta. ¿Cómo hago yo si yo no tengo oído musical? Tú sabes, mi profesor de canto, Luis Arconada, decía que si una persona sabe hablar, sabe cantar. Ah, fíjate. No entiendo lo que me dice mi querido Jorge. Niebla del Riachuelo. Ya entendí. Disculpa que no lograba leer la canción que Ulises nos estaba dedicando. Decía que particularmente yo tengo la característica de conocer gente que tiene gustos musicales muy diversos. Entonces, me toca explorar universos musicales muy distintos. Por ejemplo, cada uno de mis hijos tiene un gusto musical distinto. Y claro, eso me ha permitido que ellos observen mi mundo y yo observar el de ellos, aunque tengo que reconocer que algunas de las cosas que escuchan no me agradan. Bueno, para ir cerrando en la tarde de hoy, decía lo del oído musical. En el oído musical, decía mi profesor Alconada, que cualquiera que puede hablar puede cantar, porque cuando tú hablas, lo que tú haces es emitir notas musicales, solamente que no sabes que estás cantando. Entonces lo que pasa es que normalmente no tenemos cultivo de la inteligencia musical y la gente no desarrolla el gusto por la música y la habilidad musical. Cualquier persona puede desarrollarla. No existe tal cosa como mal oído.
el ser humano lo que tiene es una capacidad de escuchar y cada uno escucha de manera diferente. Por lo tanto, mi invitación es a cultivar la escucha y desarrollar la capacidad para disfrutar de diferentes ambientes y de diferentes sonidos. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser música interpretada. Mi querido Tantán dice, si hay que buscar el sentido de la música, de la filosofía de una rosa, es que no estamos entendiendo. Es correcto, mi querido amigo. Esto es parte. O sea, lo que tenemos que hacer es sentir la música y cuando sentimos la música se cultiva la inteligencia musical. Voy a ir cerrando entonces la jornada de hoy y invito para futuras sesiones para conseguir recursos para desarrollar el resto de las inteligencias. Fue como siempre un placer compartir con ustedes estas sesiones y los invito a que pronto nos contactemos. Ya saben, el miércoles a las 7 de la noche nos encontramos por aquí mismo. Alexis Magdaleno y mi querido Tantán Batista, Jorge, Misael Rodríguez. Oye, se siguen conectando gente maravillosa a través de estas sesiones. Vamos a tener que hacer una reunión social por esta vía. Fue un gusto, un placer y un honor servirles. Nos vemos como siempre en el espejo.